Muy bien, amados, damos entonces al inicio de la Parashá Vaerá. En la Parashá anterior concluimos con la queja de Moshe Rabenu a nuestro Creador, a Hashem. Y no fue solamente una queja, fueron varias quejas de parte de Moshe hacia Dios Altísimo. Moshe se quejó de que Dios lo había enviado y que Dios lo había escogido y no lo había ayudado. Además, que la situación hasta ese punto se había puesto mucho más difícil. Y esto provocó a la postre un retraso de carácter espiritual, tanto en nuestro primer Redentor, en Moshe Rabenu, como en todo el pueblo de Israel. Enseñan nuestros sabios de que todos sabemos que el tiempo en sí no es simplemente el transcurso de los minutos, de las horas y de los días. Todos hemos experimentado de primera mano que el tiempo puede acelerarse cuando estamos divirtiéndonos y alargarse interminablemente cuando pasamos por situaciones difíciles. Entonces, en sí, ¿qué es el tiempo? Nuestros sabios enseñan y definen el tiempo como el intervalo entre lo que es la causa y el efecto, entre un acontecimiento y sus repercusiones. El tiempo no puede existir sin el espacio, motivo por el cual en el reino espiritual el 99% no hay ni materia ni hay espacio, ni tampoco hay tiempo, ni hay principio, ni hay final. Pero aquí en nuestra dimensión física, en este mundo secular de los 5 sentidos, el reino del 1%, el tiempo juega un gran papel y espiritualmente esto puede ir en nuestra contra. Imaginémonos que hemos hecho algo de lo que nos arrepentimos. Puede ser que hayamos sido hirientes, egoístas, hemos tenido avaricia o simplemente nos hayamos disgustado, enojado con otra persona. Después de este desafortunado acontecimiento, hay un retraso causado por el tiempo que acaba cuando el efecto de la acción que hemos hecho, de la acción dañina, se hace sentir. Sin embargo, durante este intervalo, puedes perder o podemos perder el rastro de la conexión entre esa acción negativa y su resultado. Entonces, cuando en su lugar somos los receptores de un acto de comportamiento egoísta, puede que no nos demos cuenta de que nosotros fuimos los que los originamos, ¿sí? Pero ya sea que se manifiesten rápidamente o lentamente estos actos, nuestras acciones tendrán consecuencias que inevitablemente volverán de alguna manera hacia nosotros. Está escrito, y habló Hashem a Moshe. Esta palabra, habló, enseñan nuestros sabios, es una palabra supremamente importante y clave en el estudio de esta parashá, porque Hashem no habló a Moshe de una manera superficial, sino de una manera profunda. Está escrito, y habló Hashem a Moshe y le dijo, antes de que la Shekinah se hubiese desposado, yo aparecía a los patriarcas como el Shaddai,
uno de los nombres de Hachén. Y ellos no podían hablar conmigo directamente, sino a través de mi hija, la Shejinah, la presencia divina. Y tú, haciendo referencia a Moche, fuiste el primero a quien yo hablé cara a cara. Y ahora, escuchen, amados, está escrito así. Y ahora te atreves en mi presencia a hablar a mi hija de tal manera, es decir, a la Shejinah. Tremendas palabras del Eterno a nuestro primer Redentor. El gran sabio de la Torá, Rambam Maimonides, sostiene que la palabra El Shaddai describe a Dios cuando Él obra milagros que no quebrantan abiertamente el curso normal de la naturaleza. Esa fue la forma en que los patriarcas percibieron a Dios cuando les aseguró que sobrevivirían en épocas de hambruna, cuando les concedió la victoria sobre enemigos de gran superioridad física y cuando les confirió un éxito extraordinario al permitirles amasar fortuna. Todo esto lo hemos estudiado en estas primeras parashá. Si bien todos estos acontecimientos milagrosos, ninguno transgredió en forma abierta las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, los patriarcas vieron a Dios manifestarse solamente con el nombre de El Shaddai. En cambio, Moche, a esta altura de la narrativa, pronto presenciaría milagros cuya magnitud eclipsaría todo lo que los patriarcas habían visto alguna vez. Los comentaristas analizan la dificultad que se plantea por el hecho de que Dios sí se manifestó a los patriarcas como Hachén, porque está escrito en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 15, versículo 7. Siendo así, entonces, ¿por qué Dios dijo, con mi nombre Hachén no me di a conocer ante ellos? Otro gran comentarista de la Torá, en este caso Rashi, explica que Hachén, el nombre revelado a Moche, representa a Dios como aquel que cumple sus promesas. Pues Dios está ahora dispuesto a cumplir su promesa de liberar al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida, a la que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero si bien a los patriarcas se les dijo que el nombre de Dios era Hachén, sus vivencias no incluían haberlo visto en la práctica cumpliendo su promesa. ¿Saben por qué, amados? Porque todavía no había llegado el momento de que les fuera entregada la tierra prometida. No obstante, ellos, el pueblo de Israel, albergaba una fe perfecta en que cuando llegase el momento indicado, Hachén los iba a liberar. Está escrito en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Con lo cual di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo soy Hachén, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Estas palabras humanamente están en mal orden, según nuestros sabios del Zohar. Dice que están en mal orden, que deberían de decir primero, yo os redimiré y luego yo os sacaré. Pero la razón por la cual el sacar está colocado antes es que Dios deseaba anunciarles primero la mejor de las promesas. La liberación de Egipto fue entonces
la preocupación principal del pueblo de Israel, porque ellos deseaban escapar a causa de la presencia de las artes mágicas con las cuales los egipcios los mantenían de alguna manera como prisioneros. De ahí que viene primera en el orden de la proclamación, seguida por la promesa de liberación de la servidumbre una vez por todas, pues podían temer que los egipcios volverían a esclavizarlos. Luego vino la promesa de la redención, es decir, que Hashem meramente los libraría de Egipto y luego los abandonaría a su propia suerte. A esto siguió la proclamación de que Dios Altísimo los haría su pueblo. Y finalmente vino la promesa de que los traería a su propio país, a la tierra prometida. En todo caso, Moshe cumplió esta palabra que le había dicho a Hashem. Moshe habló al pueblo, como está escrito, y Moisés habló hacia los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés. ¿Por qué el pueblo de Israel en este caso no escuchó a Moshe? Porque ellos tenían, los hijos de Israel, angustia del espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no tenían descanso de sus trabajos, de la esclavitud que tenían en Egipto, y mucho menos tenían tiempo, ni siquiera, enseñan nuestros sabios, para respirar. Por eso Moshe habló a Hashem diciendo: he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. Esto lo podemos tomar como otra queja más de Moshe Rabenu ante nuestro Creador. Sea aquí que los hijos de Israel no me han escuchado, dándole a entender a Dios por qué no los preparaste para que ellos me hubiesen escuchado. ¿Cómo entonces me oirá Faraón? O sea, otra queja más le añadió, ya la tercera queja. Ya le dijo: si los hijos de Israel no me escucharon, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Y a mí, que tengo labios circuncisos, perdón, de labios no circuncisos. ¿Cómo pudo Moshe Rabenu atreverse a decir todo esto? ¿Cómo hizo? ¿No le había prometido ya nuestro santo bendito es cuando dijo que no era elocuente, que él estaría en su boca, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 4, versículos 10 al 12? ¿O es que nuestro santo bendito es no mantuvo su promesa? Pero hay aquí un significado interno. Moshe se encontraba entonces hasta ese momento en el grado de voz. Estamos estudiando a nivel SOT aquí en esta partecita. Moshe se encontraba entonces en el grado de voz y el grado de expresión se hallaba en ese momento en el exilio. Y hay que Moshe dijera: ¿cómo me oirá, cómo me escuchará Faraón? Dado que mi expresión está en servidumbre a él, siendo yo solamente voz y careciendo de expresión. Por eso Dios juntó a él, a Moshe, a Aarón, el cual era la expresión, pero Aarón no tenía voz. El que tenía voz hasta ese momento era Moshe. Cuando vino Moshe, apareció la voz, pero era una voz sin palabra. Esto, dicen nuestros sabios, que duró todo el tiempo hasta que el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí para recibir
la Torá. Allí es cuando la voz se unió con la expresión, o sea, entre Moshe Rabbeinu y su hermano Aarón, y la palabra fue hablada según está dicho. Y el Señor Hachén habló todas estas palabras, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemó, capítulo 20, versículo 1. Definitivamente, el pueblo de Israel no dio una buena acogida a las seguridades que Moshe les había ofrecido hasta ese momento. Sin embargo, los comentaristas en su mayoría entienden que esa actitud negativa del pueblo de Israel se debía no a su falta de fe, sino a las penosas condiciones físicas y emocionales en las cuales se encontraban ellos en la esclavitud en Egipto. No obstante, Moshe pensó que él mismo era culpable de esta falta de respuesta. Es decir, Moshe estaba en serios problemas para cumplir su trabajo espiritual. Enseña nuestro Santo Maestro en el libro de Gilel, Lucas capítulo 9, versículo 62. Nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Es decir, el que pone su mano en el arado, el que empieza a buscar lo espiritual en el camino a la redención, debe preservar, perseverar y completar su trabajo espiritual. No es fácil, amados. Vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Muchas personas enseñan a nuestros sabios, en este caso Yehuda Ber, que empiezan a realizar un trabajo espiritual, se encuentran más adelante con dificultades para continuarlo. A menudo esto se debe a que se sienten que solo están viendo en ese momento resultados modestos, a pesar de todo el esfuerzo que están poniendo en ello. Pero cuando hablamos de transformación, no hay un modelo igual para todo el mundo. Y la transformación no suele ser de una manera dramática. El progreso tiene lugar de muchas pequeñas formas y dando pequeños pasos. Para cada persona, todas esas acciones van a ser diferentes. Y tenemos un ejemplo cuando un indigente le da $1 a quien todavía está peor que él, está dando $1 es el indigente, se lo entrega a otra persona que está peor que él, esto genera mucha luz, más que la luz que puede generar un multimillonario cuando dona $1.000.000. La energía espiritual que se libera a través de nuestras acciones depende de lo difícil que sea para nosotros a nivel individual. Si tenemos una adicción al alcohol y damos pasos para luchar contra ella, hacerlo nos aportará mucha más satisfacción de la que le aportaría a alguien que no le gusta tanto el alcohol, dejar de beberlo. Y esta es una de las diferencias entre lo que es la religión y la espiritualidad. La religión nos pone reglas que se aplican quizás a todo el mundo por igual.
Por el contrario, la carrera espiritual, el marco espiritual como el que proporcionan, por ejemplo, nuestros grandes sabios de la Torá, nos ofrece conocimientos generales sobre cómo funciona el mundo. Pero nosotros, como individuos, como personas, somos los que debemos encontrar nuestra propia forma de aplicarlos. Para esto, vamos a estudiar acerca de lo que significa el pan de la vergüenza. ¿Por qué Moshe Rabenu, hasta este punto del estudio de la Parashá, él quería, apenas iniciando la Parashá Shemot, que los resultados se vieran, de que la redención fuera así, en cuestión de un día para otro? Miremos esto. El pan de la vergüenza es una sensación, esa incómoda sensación de vergüenza o incomodidad que provoca recibir algo que no nos hemos ganado. Hay un ejemplo, dice, te acaban de ascender porque le caes bien a tu jefe, no porque estés haciendo un gran trabajo. Sacaste una nota muy alta en aquel examen porque copiaste, no por tus conocimientos en aquella asignatura. Alguien te dio quizás una gran cantidad de dinero sin ningún motivo en particular. El pan de la vergüenza es una ley universal. Afirma que todo lo que recibimos sin habérnoslo ganado nunca nos va a aportar alguna satisfacción a largo plazo. El pan de la vergüenza es una de las razones por las cuales, por ejemplo, alguien que se gana la lotería tiene tantas dificultades para encontrar la felicidad después de haber ganado el gran premio. Cuando nosotros obtenemos algo por nada, pueden suceder estas dos cosas. Primero, que no lo vamos a apreciar porque no pusimos nada de nuestra parte. Segundo, es más difícil para nosotros atraer y retener la luz de nuestro Creador. Y nuestros sabios nos dan otro ejemplo. Imaginémonos que somos un golfista profesional. Un día encuentras un palo de golf dorado en una casa de empeños y lo compras. Cuando te lo llevas al campo de golf, descubres que cada vez que haces un swing con el palo, logras un hoyo en uno. O sea, de un solo tiro fue la bola al hoyo. Cada vez empiezas a utilizarlo en competiciones y de repente te vuelves imbatible, nadie te gana. Uno tras otro los mejores jugadores van cayendo, incluido Tiger Woods. Ganas todos los torneos con mucha facilidad. Al principio, la experiencia es emocionante, pero después de un tiempo empieza a perder ese atractivo. Ahora que ya sabes que no puedes perder, la excitación, el anhelo se evapora. Ya no hay satisfacción, no se genera más luz. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún desafío para superar. De hecho, empiezas a sentirte crónicamente insatisfecho, incluso un poco tonto. Tu vida como golfista profesional, que una vez fue tan gratificante, ahora tiene un sabor amargo. En este escenario,
has estado acumulando pan de la vergüenza. No solo te sientes miserable en el momento, sino que empeora con el paso del tiempo. A nivel Sod, no estás construyendo una vasija para la luz. Recordemos que esta vasija no es un recipiente, una vasija es un campo dinámico de energía cuyo tamaño está determinado por las acciones que llevamos a cabo y que nos permite recibir y retener la plenitud de la luz de Hachén. Sin una vasija no podemos sentirnos plenos, y esta vasija está formada por el esfuerzo de ganarnos lo que obtenemos. Está escrito en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 8, versículo 12. Enseña a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en general, permitir es otro aspecto dañino del pan de la vergüenza. En este caso, el problema no es que nos beneficiemos de algo que no nos hemos ganado. En su lugar, el problema es que estamos contribuyendo al pan de la vergüenza de otra persona, aunque a menudo lo hagamos de forma involuntaria. Miremos esto. Si tenemos un invitado en nuestra casa que no muestra algún signo de terminar la visita, de marcharse, o un jefe que es de alguna manera abusivo y nos da cierto temor, el problema ha pasado a ser nuestro. Ahora estoy facilitando que mi invitado o mi jefe acumulen pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que se queden en mi casa o que me obliguen a quedarme a trabajar hasta muy tarde de la noche cuando ellos no se han ganado ese privilegio. Ahora nos estamos convirtiendo en el cómplice de un crimen de carácter espiritual. Los padres, nosotros como padres, a menudo caemos en esta trampa. Amo tanto a mis hijos que les daré todo lo que quieran. Lamentablemente, este enfoque es una receta para la infelicidad para todas las partes. Por mucho que les demos a nuestros hijos, amados, nunca será suficiente. Ellos siempre van a querer mucho más y mucho más. En lugar de apreciar lo que sí reciben de nosotros, se van a resentir por lo que no les damos. ¿Están entendiendo? Y nosotros seremos los únicos responsables de esta situación. Con la mejor de las intenciones, hemos acabado perjudicando a nuestros hijos. Hemos permitido su pan de la vergüenza, dando sin pedirles que se lo ganaran. Les hemos arrebatado su oportunidad de crear una vasija para que ellos mismos la contengan con luz. Una forma más sutil de fomentar el pan de la vergüenza es buscando la aprobación de los demás. Cuando hacemos algo solo para obtener la aprobación de los demás, estamos permitiendo su pan de la vergüenza, porque ellos no se ganaron
los beneficios que obtienen de nuestras acciones. Como resultado, hagamos lo que hagamos, por muy generoso que parezca, no generará ninguna luz. Es tan solo una expresión de nuestra propia necesidad, en este caso, de una necesidad de reconocimiento. Ahora, ejercer control sobre otras personas es otra forma de permitir el pan de la vergüenza. Llámese hijos sobre los padres, llámese entre esposos o llámese entre amigos. En este caso, no estamos permitiendo que las personas hagan sus propias elecciones para que puedan ganarse su propia luz, sino que estamos entorpeciendo que el receptor de alguna manera llene su propia vasija de la luz de nuestro Creador. Y cuando permitimos que otra persona ejerza el control sobre nosotros, estamos permitiendo su pan de la vergüenza a través de la misma dinámica. Y aquí emerge un patrón y tenemos una pregunta: ¿por qué permitiríamos el pan de la vergüenza de otra persona? Porque sirve a nuestros intereses propios. Al menos pensamos que lo hace. En realidad solo está sirviendo a nuestro ego, que en un nivel más profundo está trabajando en nuestra contra, impidiendo de alguna manera nuestra evolución como seres espirituales. Y de esto no se salvó ni Moshe Rabbeinu. Como la esposa que satisface la necesidad de adulación de su marido, en lugar de señalarle las cosas en las que puede mejorar. Cuando permitimos el pan de la vergüenza, estamos perjudicando a los demás, así como a nosotros mismos. ¿Alguna vez te ha resultado difícil decirle la verdad a tu mejor amigo por miedo a que ello ponga en peligro esa amistad? Todos nos hemos sentido así en alguna ocasión, aunque sabemos que la amistad verdadera está basada en que ambas partes sean capaces de compartir sus sentimientos íntimos. Y la amistad está basada en ser capaz de decir y escuchar la verdad, aunque sea incómoda, y de otra forma estaríamos permitiendo el pan de la vergüenza. El mismo principio puede hallarse en funcionamiento en la vida empresarial. Es tentador decirle a nuestro jefe lo que él quiere oír, ¿cierto? Pero no podemos hacer eso siempre y al mismo tiempo mantener nuestra integridad. Tenemos que defender nuestra opinión o perderás el respeto. Vamos a perder el respeto de los demás. Y finalmente nuestro jefe también va a perder el respeto por nosotros. En definitiva, las personas reconocen la verdad y lo sepan o no, la verdad es lo que realmente quieren. Esto puede aplicarse también a las relaciones matrimoniales. No debemos dejar que las cosas se vayan acumulando. Eso solo provoca que la próxima discusión sea cada vez peor. Sé directo. Lamentablemente, en las relaciones amorosas, a menudo escondemos la verdad el uno del otro por miedo, quizás, a acabar solos. Pero si una relación está basada en mentiras,
o medias verdades, no es mejor saberlo ahora que más tarde. Si traes hijos al entorno de un compromiso marital basado en el miedo, ¿qué mensaje le estás dando? Le estás enseñando a conformarse. Le estás enseñando a que caminen como sonámbulos por la vida. Les estamos enseñando a perpetuar de alguna forma el pan de la vergüenza. Compartir de verdad el amor verdadero no puede incluir contribuir el pan de la vergüenza de otra persona. No podemos construir una vasija para nadie salvo nosotros mismos. Así es como funcionan las cosas con el Eterno. Así que analicemos detalladamente nuestra motivación cuando te sientas inclinado a darles a tus hijos todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos nos pidan. ¿De dónde viene ese sentimiento? Estás intentando evitar una confrontación. Te sientes culpable porque no estás pasando más tiempo con tus hijos. Anhelas agradarles. Estás compensando algo que tus padres quizás no hicieron por ti. De esta manera hemos llegado a otra enseñanza de nuestros sabios. Podría pensar que compartir siempre significa dar, y en cierto sentido es así, pero el acto de compartir que buscamos es un estado de la conciencia. Es un compartir espiritual que a veces requiere decir que sí y a veces requiere decir que no. Cuando tu hijo de 3 años, de 2 años, 4 años, 5 años quiere cruzar una calle llena de autos por su propia cuenta, no es la respuesta que genera un acto de compartir. Amados, en respuesta a las dudas que albergaba Moche respecto a si tendría éxito en su misión espiritual, Dios, Hashem, le dice que ahora él comenzará a ejercer el dominio sobre el faraón y que Aarón hablará en su lugar, para que la cuestión del habla de Moche no sea un obstáculo, no sea un óbice. Habíamos compartido de que Moche Rabenu quería solamente, después de haber arrancado la Parashat Shemot, cumplir con la tarea espiritual que el Eterno le había dado en cuestión quizás de un día, 24 horas. Todo requiere un proceso. Aquí llegó el proceso que Moche necesitaba. Dice, Dios le dice que ahora él comenzará a ejercer el dominio sobre el faraón y que Aarón hablará en su lugar, para que la cuestión del habla de Moche no sea un óbice, un obstáculo. Sin embargo, Dios le reitera que al principio el faraón se negará a obedecer y que incluso cuando esté a punto de sucumbir, Moche, Dios hará que se empecine en su actitud de total rechazo. Entonces, cuando se completen los castigos prescritos, el triunfo culminante sobre la idolatría y la dominación egipcias no tardará en llegar. Moche se había quejado todo el tiempo de esa tarea espiritual que el Eterno le había puesto. Se había atrevido a decirle al Eterno, ¿para qué me escogiste? ¿Para qué me pusiste aquí si me ibas a dejar solo?
En el capítulo 3, Dios le dice a Moche que él endurecerá el corazón del faraón, evitando así que se arrepienta, con la consecuencia de que Dios propinará a Egipto innumerables castigos. Ahí es cuando se vienen todas las plagas en contra del pueblo egipcio. Esto nos plantea una dificultad muy fundamental. ¿Cómo es que el faraón fue castigado por no liberar a los hijos de Israel, siendo que fue Dios quien le impidió que lo hiciera? ¿Cómo es posible que Dios, justo por definición, y que creó al hombre con libre albedrío, y quien desea el arrepentimiento, no la muerte, como está escrito en el libro de Ezequiel 18:23, haya impedido que el faraón ejerciera su derecho a arrepentirse? Rambán, citando dos midrashim, propone dos líneas de razonamiento principales a fin de resolver esta dificultad. El primer midrash, según explica Rambán, afirma que Egipto fue castigado únicamente por la esclavitud y la intensa persecución perpetradas en contra del pueblo de Israel antes de que el faraón fuera coaccionado. Esos fueron pecados que el faraón y su pueblo cometieron por voluntad propia. Rambán también adopta el mismo criterio y escribe lo siguiente: es posible que una persona cometa un pecado tan enorme o una cantidad tal de pecados que el juez de la verdad estipule en su infinita justicia que se le niegue la oportunidad de la contrición y no se le conceda el derecho de arrepentirse de su iniquidad, para que muera y se pierda a causa del pecado que cometió. Por eso está escrito en la Torá: y yo endureceré el corazón de Faraón, porque al principio el Faraón pecó por propia voluntad y le causó un terrible daño al pueblo de Israel que habitaba en suelo egipcio. Y en consecuencia, se estableció con toda justicia que se le negara la posibilidad de arrepentirse para que fuera castigado por su pecado. Entonces, ¿para qué Dios envió a Moche ante el faraón a que le pidiera liberar al pueblo de Israel si el faraón estaba predestinado a no obedecerle? La respuesta es para que los habitantes del mundo sepan que cuando el Santo bendito es, le niega el arrepentimiento a una persona que pecó, ésta no podrá arrepentirse, sino que morirá a causa del pecado que cometió anteriormente por su propia voluntad. Amados, con todo esto, Hashem es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor, y esto lo podemos ver en esta historia de David y Johanán. Los sabios enseñan que el amor puro y desinteresado perdurará eternamente. ¿Qué amor no dependía de ningún motivo ulterior? La Torá nos enseña que el amor de David y Jonatán está también escrito en el libro, en el Pirkei Avot, capítulo 5, versículo 9. Nuestra Torá trata la historia que mejor demuestra la naturaleza de esta paradigmática amistad. Cuesta imaginar a dos personas con mayor rivalidad de intereses
que Jonatán y David. Jonatán era el príncipe de la corona, el sucesor natural de su padre Saúl como rey de Israel. Era un hombre de gran estatura moral, amado por su pueblo y además virtuoso. Podía haber sido una fuente de orgullo para toda la nación. David, por su lado, era el rival directo para ese cargo, para ese puesto. Era el intruso, entre comillas, a quien el profeta Samuel había ungido para sentarse en el trono, que de otra manera había pertenecido a Jonatán. El rey Saúl estaba indignado, superado por un odio tal que le llevó a intentar deshacerse como fuera de David. Sin embargo, David y Jonatán eran amigos muy cercanos. En el relato de la Haftará, Jonatán ignora que sus intereses egoístas e incluso la furia de su propio padre y diseña un plan para advertir a David ante el peligro que se cernía sobre su vida. En cierto sentido, se puede decir que esta Haftará fue elegida para ser leída un día antes de Rosh Hodesh, el novilunio, debido a que la conversación que da comienzo a la narración tiene lugar justamente en vísperas de este día. No obstante, es posible que haya una razón mucho más profunda. La nueva luna simboliza la historia del pueblo de Israel como nación y la dinastía de David. La luna crece hasta llegar a su plenitud durante un periodo de 15 días. Luego comienza a menguar durante otros 15 días hasta que desaparece de la vista. Asimismo, hubo 15 generaciones desde Abraham hasta el rey Salomón, en las que el pueblo de Israel creció física y espiritualmente. Luego comenzó el declive durante otras 15 generaciones, hasta que la monarquía judía llegó a su fin con la destrucción del primer templo y el exilio babilónico. Pero el cielo no permanece oscuro para siempre. La luna reaparece. Así también llegará un tiempo de redención y la familia davídica reinará nuevamente. En rigor, este es el motivo por el cual en Kiddush Levaná, santificación o bendición por la luna, incluimos el verso: David, rey de Israel, vive y perdura. Parece profético que el plan de Jonatán para salvar la vida a David comience con las palabras: mañana es novilunio. En efecto, hay una nueva luna para David y esta vendrá acompañada del renacimiento de la nación. Amados, ya para terminar, este lunes, el lunes es novilunio, es Rosh Hodesh, un nuevo comienzo, una nueva luna para cada uno, un nuevo renacer. Moshe Rabenu se quejó varias veces de Dios, a pesar de que su trabajo espiritual no había dado frutos hasta ese momento. Hashem habló a Moshe con dureza,
colocándolo en una luz desfavorable en comparación con los patriarcas, quienes mantuvieron su fe sin quejarse, pese a que no tuvieron el privilegio de ver cumplidos los juramentos o las promesas que Dios les había hecho. En tanto, Moche, a quien se le había afirmado que la redención estaba muy cerca, quedó sumido en una desazón tan profunda que no fue capaz de esperar que Hachén llevara a cabo su plan hasta el fin, tal como él lo definió. Ese es el pan de la vergüenza, esa incómoda sensación de vergüenza que provoca recibir algo que no te has ganado. Moshe Rabenu quería recibir algo que hasta ese momento no se había ganado. Hasta este punto de la narrativa, Moshe no había hecho más que poner quejas. Y ojo, fue nuestro primer redentor. Hachén ya le había dicho, como está escrito en el libro de Shemó, capítulo 6, versículos 2 al 7. Y habló Dios a Moshe y le dijo: yo soy Hachén. Me aparecí ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai. Pero con mi nombre Hachén no me di a conocer ante ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de su residencia en la que habitaron. También continuó a Hachén diciendo: yo he oído, he escuchado el lamento de los hijos de Israel, a los que Egipto esclaviza, y he recordado mi pacto. Por eso di a los hijos de Israel: yo soy Hachén y los sacaré debajo de las cargas de Egipto. Los rescataré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios punitivos. Tomaré a ustedes para mí como pueblo y seré para ustedes un Dios, y sabrán que yo soy Hachén, su Dios, que los saca debajo de las cargas de Egipto. Amados, todos tenemos un trabajo espiritual por delante. Tenemos que ganarnos el mundo por venir, el Olam Jabá, y evitar el pan de la vergüenza. No sentir esa incómoda sensación de vergüenza que provoca recibir algo que no nos hemos ganado. Rosh Hodesh, este lunes, a la caída del sol, Rosh Hodesh Shivá, un nuevo comienzo, una nueva luna, una nueva oportunidad. Shavuot Tov.